A ver, ya empezamos la clase. Vamos a seguir con problemas de cálculos de tensiones. Hoy les presento este esquema. Tenemos una cuerda. Ahora sí traigo mis audífonos. Hagan de cuenta que tienes una cuerda y le colgas un peso aquí. Entonces, el peso no está en el centro, sino que está más distribuido hacia un lado. Entonces se forma un ángulo aquí que voy a llamar, ¿cómo quieren llamar? ¿Alfa o beta? Alfa, ok, y el otro pues beta, ni modo. Y entonces aquí se forma un ángulo de 90 grados también con otro. Esto es la pared, esta es la otra pared, y entonces esas son las medidas. Entonces lo que nos preguntan es calcular la tensión de la cuerda. Entonces pues tenemos que hacer el diagrama de fuerzas, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagrama de fuerzas? Lo ubicamos aquí. ¿Qué fuerzas tenemos ahí en ese diagrama? Siempre, casi siempre tenemos al peso. Entonces el peso W va para abajo, ¿no? Ahí está. ¿Quién tenemos equilibrando al peso? La normal. Es la tensión que hay en Y. Es la tensión que hay en Y. Pero esta tensión que hay en Y no está solita. Tenemos, o sea, este está tirando con una tensión así y este otro está tirando con esta otra tensión. ¿Las tensiones son iguales? No. Entonces aquí esta le llamamos 1, el 1 es alfa. Entonces este es 2. Entonces esta tensión tiene componentes. Entonces tiene el componente tensión 1Y y el otro componente es hacia acá, tensión 1 en X. Y aquí también tenemos la otra tensión, esta sería tensión 2 en X. Y hacia arriba tenemos a la tensión, bueno, de este lado tenemos a la tensión 2Y. Entonces, esta tensión que tenemos en Y está compuesta de la tensión 1Y más la tensión 2 en Y. Y entonces tenemos otra cosa, que esta tensión 1 en X y tensión 2 en X están contrapuestas. Aquí tenemos a tensión 1 en X y aquí tenemos tensión 2 en X. Y pues ya, hacemos la suma de fuerzas. Ajá. Entonces, ¿a quién quiere trabajar primero? X, va. Entonces, suma de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿Se está acelerando? Si está suspendido, pues no está acelerando ni en X ni en Y. Entonces, la aceleración en X es 0. Entonces, masa por 0 da 0. Entonces, ahora, ¿a quién tenemos en X? Positiva. T1X, ¿no? Negativa. T2X. Y esto es igual a 0. Entonces, despejando, T1X es igual a T2X. Ahí está, ¿no? Entonces, ya tengo esta. No sé para qué me vaya a servir, pero ahí está. Siguiente. ¿Cuál tensión? Suma de fuerzas en el eje Y. ¿A quién tenemos en Y? Al peso. Ah, perdón, esto es igual a masa por aceleración en el eje Y. ¿Se está acelerando? No, entonces esto es igual a 0. Entonces, ahora sí tenemos positivo al peso. No es cierto, el peso es negativo. Positivo, ¿a quién tenemos? Más tensión 1Y más tensión 2Y y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que T1Y más T2Y es igual a el peso, o sea, la masa por la gravedad. Ahí está. Entonces, entre las dos tensiones, en Y está cargando al peso. Ahora entonces tenemos que sacar las tensiones.
¿Quién es T1X con respecto a la tensión tomando en cuenta el ángulo alfa? El cateto. Ajá, ¿ese cateto qué? Adyacente. Entonces, ¿qué voy a usar? ¿Seno o coseno? Coseno. Ajá. Entonces, bueno, nos quedamos con esta otra y vamos a cambiar de color, vamos a poner verde. Entonces, significa que la tensión, ¿qué dijimos? Espérenme, déjenme que quede tantito la ardilla, es que no he desayunado. La tensión 1, si ahorita le doy un trago a mi pulque y a mi torta de tamal. La tensión 1X, no, primero, entonces el coseno de alfa es igual al cateto opuesto, al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahí está. Entonces, el coseno de alfa es igual al cateto opuesto, ahora sí que es la tensión 1 en X. ¿Y quién es la hipotenusa? Es la tensión 1, ¿no? Ah, la tensión 1. Entonces, tensión 1 por coseno de alfa es igual a T1X. Ahí está, ¿no? Ok. Siguiente afirmación. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre la hiperpelusa. Entonces, ¿quién es seno de alfa? Es igual a, ¿quién es coseno, cateto opuesto? El T1Y. El T1Y, exactamente. Este es igual a T1Y. Y la hipotenusa sigue siendo TY. Entonces, despejando, entonces queda T1Y es igual a TY por TY es T1 es igual a T1 por seno de alfa. Ahí está. Bueno, ahí lo dejamos eso. Siguiente afirmación. Ahora del otro lado, ¿a quién tenemos? Nuevo, a ver, entonces T2Y, T2X que diga, ay, ya me borré el 2. T2X es igual a quién? Es nuevamente el cateto adyacente, entonces sería coseno. Entonces coseno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces coseno de beta es igual al cateto adyacente, sí, perdón, sobre. No, espérenme, déjenme doy un trago a mi leche. Puede seguir cometiendo errores. Si no tienes glucosa, ¿cómo trabaja el cerebro? Si el cerebro quemara grasa, yo estaría flaco, créanme. Pero no lo hace. Bueno, ¿qué cateto adyacente entonces es quién? T2X sobre la hipotenusa. ¿Quién es? T2. Entonces, T2X es igual a T2 por coseno de beta. Ahí están de acuerdo, ¿no? Entonces, ahora con la seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, seno de beta es igual al cateto opuesto, que es 2Y sobre tensión 2. Entonces, T2Y es igual a T2 por seno de beta. Ahí tenemos la siguiente afirmación ya. Ahora, eso sí, no sé si esté grabándose. Bueno, sí entra en el campo visual de la cámara. Por poquito ya no entra. Bueno, entonces lo que sigue es calcular alfa y beta. ¿Cómo calculamos alfa y beta? ¿Qué medidas tenemos aquí? ¿Quién es? ¿Este metro quién es? El cateto adyacente. ¿Y quién es este punto 5? El cateto opuesto. Si tenemos los dos catetos, ¿cómo calculamos el ángulo? Seno, coseno, tangente. Con tangente, perfectirijillo. Entonces, tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sobre la cateto.
Entonces, pues ya nada más queda alfa es igual a arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, alfa es igual al arco tangente del cateto opuesto, que vale ¿cuánto? 0.5 entre la tangente que vale el cateto adyacente, que vale 1. Entonces esto es igual a 1/2. Arco coseno de 1/2 es ¿cuánto? ¿30 grados? ¿Sí? ¿Son 30 grados o ya no sé? Arco tangente de 0.5, 26.56 grados, perdón. Es que no he desayunado, por eso fallo mucho. Pues 26.56 grados. Y sí está en radianes, sí está en grados, no en radianes. Alguien me dijo una vez, una la clase pasada, que le dije, estás en radianes, tu calculadora está en radianes. ¿Cómo sabe? Porque el seno no da negativo en un rango de menos de 90 grados. Entonces, mismo caso del otro lado. Bueno, primero explico y luego le cambio. Entonces, aquí el cateto adyacente, ¿cuánto vale? 2. ¿Y el cateto opuesto? Igual, 0.5. Entonces hay que sacar la beta con esos. La beta. No suena tan chido la beta. Entonces, es que tangente de beta es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de beta es igual al cateto opuesto, que vale 0.5 sobre 2. Bueno, ahí está. Entonces, beta es igual al arco tangente de... ¿Cuánto es 0.5 entre 2? Entonces, beta vale como 15 grados, algo así. 14. ¿Ah, ya lo sacaron? ¿14 punto qué? ¿0.35? 6.